Eh, Ahora seguimos con otras dos colegas más que han trabajado en esto y como mencionaba doña María Enriqueta durante su presentación, pues hacía referencia mucho a Alicia Zamora, a Nana Jiménez y me encantaría poder tener la oportunidad de presentarlas. Las dos, Nana Jiménez, Alicia Zamora, doña Alicia, Zamora son las cofundadoras de Conarte, empresa dedicada a la conservación y la restauración de arte y manejo de colecciones. Empiezo con Alicia. Doña Alicia Zamora, quien estudió al inicio como antropóloga, que me encanta el hecho que tenés esa base, porque verdaderamente uno lo siente cuando habla con alguien o la escucha. Empezó como antropóloga, pero en términos de conservación, restauración, empezó en el Museo Nacional en los años 80, bajo la guía de Héctor Gamboa, que creo que eso es interesante pensarlo, cómo es que surgen los conservadores restauradores en el país. Obtuvo becas después de eso para estudiar conservación y restauración, con énfasis en el abordaje de problemas típicos de zonas tropicales, ¿verdad? Que nuestros climas, pues, aportan diferentes problemáticas a las obras en sí. Ha formado parte de las juntas directivas del Museo de Arte Costarricense en su tiempo. Y con respecto a Conarte, pues ahí integro a esta biografía de las dos, a Nana Jiménez, que estudió como artista plástica, con énfasis también en artes gráficas, y su historia se liga pues íntimamente con doña Alicia, ya que empezó como su asistente en su taller en 1993. Luego se especializa en conservación en México, donde tuvo la oportunidad de trabajar con importantes restauradores allá. Y cuando vuelve a Costa Rica funda con Ali la empresa Conarte, que sigue siendo entre los conservadores restauradores más exitosos, más profesionales y más éticos que tenemos en Costa Rica, y que creo que eso es importantísimo. Agradezco siempre la apertura de las dos en recibir mis estudiantes y a otros grupos, porque siempre están como muy atentas y anuentes para divulgar sus aprendizajes, sus conocimientos y también sus valores. Y creo que eso es importante, porque dentro de lo que es el arte, pues hay toda una serie de, o sea, no solo es una cuestión ética, sino que hay también valores detrás. Entonces esto se puede apreciar actualmente también, esa apertura en el Teatro Nacional, donde se está llevando a cabo un gran proyecto de restauración en el espacio del foyer del Teatro Nacional, por lo que si no han tenido la oportunidad de ir a ver, se los recomiendo que pasen por ahí, que se den una vueltita. Y bueno, igual, ellas como las principales o una de las principales empresas de restauración, conservación y restauración, así como doña María Enriqueta, por las puertas de Conarte y bueno, sus especialistas, han pasado un sinfín de obras y de objetos que han tenido que pues, intervenir en algunos casos o en otros casos simplemente conservar. Y pues por eso la invitación a ellas también, por esa gran experiencia que tienen directa con tanta obra costarricense. Entonces también grandes especialistas en lo que es el manejo de colecciones y también pues emiten certificados, ¿verdad?, de autenticidad. Así que también tienen que tener eso muy bien desarrollado y nos van a venir a hablar del tema. Así que, ¿a quién le paso primero el micrófono? Bueno, nada más quería decir una cosita. Sí, yo no he podido sacarlo del chocho. Bueno, ella sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Quería comentarles que algunos puntos que vamos a exponer, vamos a tratar de hacerlos un poquito rápido porque se van a repetir con la exposición de doña María Enriqueta. Y otra cosa que quería decirles es que no somos infalibles. Vamos a hablar desde la experiencia de lo que hemos visto en todos estos años, de cómo las obras nos hablan, cómo los materiales y la experiencia de todo lo que hemos visto ha ido enriqueciendo para nosotros esta experiencia, pero principalmente no somos infalibles. Hay obras que nos hemos tenido que sentar en consenso, ¿verdad? Y analizar si sí, si no, y en la historia del arte costarricense esa va a ser una constante. Ella sí lo logró. Cualquiera diga que me dedico a cantar. Bueno, buenas tardes. Creo que para
para nosotros es muy importante hacer el énfasis de que realmente llegar a reconocer, a identificar algunos aspectos que tienen que ver con la falsificación de las obras realmente es algo que lleva tiempo, que lleva experiencia, que lleva el entrenamiento del ojo y aunque ustedes no lo crean, incluso hasta el olfato, ¿verdad? Hasta la parte táctil, todo juega, ¿verdad? Porque lo más terrible de esto es que nos ha tocado hasta identificar obras que con solo leerlas más desde que va entrando, un grupo, nunca lo olvidaré, un rollo de obras, ¿verdad? Olían a recién impresas, y yo no, eso ni abrirlo, ¿verdad? Es absolutamente recién hecho, ¿verdad? Bueno, hay cosas que si bien María Enriqueta ya puntualizó, decirles que en realidad históricamente muchas de lo que hemos hablado, o que hablaremos nosotros como María Enriqueta, también es el producto de una continua relación entre personas que de alguna forma estamos asociadas, relacionadas y que nos ha preocupado el arte en Costa Rica. Entre las personas con quien más históricamente hemos intercambiado con María Enriqueta, con Liliana Alvarado. Recuerdo incluso que en algún momento el análisis de la obra falsa de la caja hace muchos años también participó doña Dinora Volandi, que había sido discípula de Don Paco. Entonces, de Fausto, perdón, de Fausto. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense que en realidad Nana hizo bien en enfatizar, no somos infalibles, pero sin lugar a dudas eso ha significado mucho ojo, ver mucho. Y en el caso de nosotras, que nuestra especialidad es la conservación y restauración, nuestro énfasis ha sido sobre todo en identificar también aspectos de la construcción material de las piezas. Entonces, por eso el complemento con quienes han dedicado a estudiar el arte es esencial. Es decir, aquí realmente no podemos decir somos expertos, sino, bueno, tenemos experiencias asociadas a, ¿verdad? Y una de las preocupaciones que a veces hemos pensado es, bueno, para ustedes como las nuevas generaciones, ¿qué van a interpretar como original y qué no? Porque también tenemos obras que son que fueron falsificadas desde hace tantos años que perfectamente ya están incorporadas en el ojo de la historia del arte y nosotros mismos a veces hemos llegado a exposiciones y decimos, ups, tum, tum, empiezan así, ¿verdad? A pegar gritos, eso es falso, eso es terrible, ¿verdad? Y además incluso hasta una misma se siente inoportuno a veces llegar y decirle a un colega, a un curador, una curadora, uy, ¿por qué no revisamos mejor esta pieza? Tenemos serias dudas. A veces hasta nos quedamos calladas para no ser inoportunas y porque es una situación comprometedora, como igual muchas veces llegamos a colecciones porque nos preguntan que por cuestiones de conservación y resulta que yo he pasado y no nos pasa, no quiero volver a esa pared que no me menciones sobre esas obras porque vamos a tener que decir, porque hasta para restaurar nosotros muchas veces tenemos antes que decir, bueno, esa obra la podemos restaurar, no hay problema, pero sepan que tenemos dudas sobre su autenticidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con arte o en nuestras manos es una parada más, ¿verdad? Entonces Alicia, sí lo tenemos que poner en los informes. En eso que usted está diciendo es importantísimo porque es un tema que siempre nos repite. La gente piensa que con arte nunca ha restaurado una obra falsa. Sí. Y no es cierto, nosotros restauramos obras falsas. ¿Por qué restauramos obras falsas? Porque la gente tal vez le tiene mucho cariño y nosotros restauramos los aprecios y los amores que tiene la gente y el vínculo con el arte que está en sus casas. Y resulta ser que eso que está diciendo Alicia, nosotros tenemos el deber de cuando llega la obra decirle, bueno, esa obra es falsa, pero aún así la persona dice, bueno, estaba en la sala de mi casa y yo la quiero restaurar, era de mi mamá. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Documentamos todo eso, pero la gente piensa que con un certificado de restauración ya la obra sale como si fuera un original, ¿verdad? Pero sí quiero que se lleven como esa idea de que sí se restauran obras falsas. Sí, lo hemos hecho. Lo único en realidad de que no restauramos ya por un tema legal son piezas precolombinas. Una cosa es cuando yo trabajé en el Museo Nacional hace muchos años y otra cosa es con arte como tal, eso sí, no.
¿verdad? Excepto que venga de una institución pública y que la pieza ya sea en préstamo o sea directamente del Museo Nacional. Es lo único. ¿Mm? Bueno, entonces voy a ser puntual en algunas cosas, algunas tal vez no sé, si nos extendemos un poquito más, aunque esté asociado a lo que María Enriqueta habló, es más que todo por eso, digamos, desde lo que ha sido nuestra especialidad. Casualmente, ¿te acuerdas, María Enriqueta? Hace algunos años nos reunimos hasta en un almuerzo porque teníamos que ir a ver una colección que estaba investigando María Enriqueta y que estaba pues valorando. Habían tal cantidad de obras falsas, ¿verdad? Que yo creo que del 100%, el 70%, ¿verdad? Eran falsas. Entonces, María Enriqueta me llamó así como un SOS, me dice, Alicia, o sea, es que quiero que me confirmes. Y de hecho, hicimos el ejercicio de que ella no me dijera qué consideraba que era falso y que no, para ver si coincidíamos. Y casualmente, porque en la tarde llegaban los herederos y las noticias no iban a ser halagüeñas, ¿verdad? Porque también ese es otro tema, ¿verdad? La gente dice, voy a heredar una colección y si hacemos números, posiblemente, pues, ¿verdad? La colección podría valer tanto y el equivalente, lo que nos toca a cada uno es tanto. En eso sí, eso es para nosotros, es exactamente como si fuéramos médicos o médicas y tenemos que dar un mal diagnóstico, ¿verdad? No es fácil. Esa es como la relación más cercana. ¿Qué? Peor porque toca la plata. Peor porque toca la plata, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y lo primero que igual, que nos dicen los herederos, pero es que mi papá y mi mamá eran honorables. Yo siempre les digo, sí, pero no eran honorables quienes se las vendieron. ¿Ok? Eso también es una diferencia. Bueno, pero entonces, casualmente, María Enriqueta, no sé, te recordás que haciendo números y viendo las fechas de los artistas que se habían falsificado, llegamos a la conclusión en esa reunión almuerzo, ¿verdad? Para reunirnos, que en Costa Rica ya se venía falsificando arte, imagínense, creemos que a partir de la segunda mitad de los años 60. Incluso yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el Museo Nacional, que fue en los años 80, la mayoría de ustedes eran estrellillas en el universo nada más, ya para entonces don Héctor Gamboa casualmente fue mi primer maestro para empezar a identificar obras falsas. Ya el Museo Nacional tenía una obra falsa, imagínense, y ya se habían empezado a identificar. Bueno, entonces estamos hablando de que muchos herederos o muchas colecciones tienen ni nada más aquí números. Si de 40, 50, 60 años de tener obras falsas. Por eso cuando se les dice a las personas que esa obra es falsa, no puede ser posible. Toda la vida estuvo en la casa de mis abuelos, no puede ser posible. Toda la vida estuvo en la casa de mis papás. Entonces no es un tema de cuántos años tienen de estar en las colecciones o en las casas, sino realmente de ver de qué se trata. Bueno, muy bien, entonces podemos hablar, yo creo, y seguir pensando que sí, que desde los años 60 tenemos obra falsa en Costa Rica, de autores costarricenses y no costarricenses, eso es importante. Como obviamente la falsificación también tiene un paralelismo con el coleccionismo, ¿verdad? Eso es esencial. Entonces, conforme en Costa Rica se incrementa el coleccionismo por un gusto por el arte, porque las ciertas clases sociales viajan más a Europa, porque eso es sinónimo, digamos, de estatus, ¿verdad? Y yo rajo, ¿verdad? Entonces yo compro una obra y resulta que no existía el internet, ubiquémonos. Entonces yo no puedo investigar si ese autor que estaba comprando verdaderamente era un original europeo, por ejemplo, una marina o un, qué sé yo, incluso una obra religiosa o lo que fuera, o un paisaje europeo de un X autor, porque no tenía forma de corroborarlo, excepto hubiera estudiado en Europa, hubiera conocido varios museos que los tuvieran. Entonces también no solo se empezaron a falsificar artistas nacionales, sino también internacionales, o poniendo que podían ser de autores especialmente europeos, por lo clásico. Bien,
Ahora bien, cuando ponemos ahí en ese punto, todas las técnicas son falsificadas, es que ni obra en papel, ni obra en caballete, en lienzos, ni escultura, ni nada, se salva de ser falsificado. Vamos a encontrar en todas las técnicas obras que sean falsificadas. Obviamente. Alicia, perdón, Ujú. en ese punto de que hay obra falsa expuesta en diferentes instituciones, colecciones privadas, parte de las obras que mayormente hemos restaurado falsas son de instituciones, de la Caja, del Museo, no sé, del Museo de Alajuela, que ya son activos, que todavía no saben qué hacer con eso, tienen que darle mantenimiento y siguen figurando dentro de la colección. Entonces, gran parte de la colección de las falsas que restauramos son de instituciones. ¿Verdad? O sea, que todo el mundo ha sido víctima de eso, ¿verdad? Eso es un tema. No, conste, no vamos a decir que es que son la mayoría, no, sino que es una buena parte que también ha procedido de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, como vimos, bueno, es un problema que afecta a todos por igual, a los artistas, a quienes coleccionan, a las instituciones y a la historia del arte como tal, obviamente, porque imagínense lo que es lo que desvirtúa las posibilidades de hacer un estudio real a nivel, por ejemplo, constructivo, técnico, estilístico, en fin, todas las características que ustedes como historiadores de arte tendrían que analizar, ¿verdad? Bien, implica un engaño y transacción económica, está claro. Yo he llegado a una conclusión con los años. Hay un falsificador aquí X famoso y yo digo, no tenía mala pintura. Yo digo, hay una parte también, yo creo que lo hizo como por un placer morboso, ¿verdad? Creo que hay algo también de sociopatía en un falsificador. No solo tiene que ver con un aspecto de incluso económico, es incluso el poder del engaño. ¿Verdad? Claro. Entonces, quiero aportar también ese otro elemento como un elemento que participa ahí, ¿verdad? Ahí tal vez en el engaño y la transacción económica tal vez habría que hacer una diferencia en lo que es una copia y una falsificación, porque hay copias, no sé si ustedes han ido, no sé, a un museo y hay estudiantes tal vez haciendo una copia perfecta de una obra de un gran maestro. Ahí después de que se produce esa obra, se firma como una copia de un gran maestro y se cobra el trabajo que está haciendo el pintor o el estudiante en ese momento. Lo que está cobrando es su expertise y los materiales, el trabajo que le está haciendo, pero es una copia autorizada, ¿verdad? A diferencia de la intención de hacer un engaño con una falsificación. Y eso lo van a ver en muchos museos en el mundo. Y las ven y dicen, wow, es idéntica, ¿verdad? Entonces, y también hemos encontrado, por ejemplo, nosotros copias exactas de obras de artistas nacionales, en donde está firmado por el artista y un alumno o alumna. Eso también es muy interesante. Bueno, pero entonces un cliente que contrata un artista y le dice, yo quiero tener una reproducción de una obra que me gusta mucho y que ponga la reproducción de una obra tal y se lo lleva, porque la venden como una reproducción exacta. Bueno, ahí entra en juego, digamos, también los derechos de autor. Si yo le voy a decir, hágame una obra del Chino Porras, ¿verdad? Entonces, dice, el pintor está vivo, los derechos de autor, ¿verdad? Que yo le diga a usted, ahí hágame una copia de la Mona Lisa y le pone ahí, bueno, una Mona Lisa pintada por fulano de tal, ¿verdad? Ahí habría que ver como esos aspectos. Sí. Es igual que cuando nosotros, por ejemplo, una vez en una colección bastante grande, seleccionamos alrededor de 22 piezas falsas, o sea, queda en manos de los, digamos, de los propietarios qué hacer con ello. Lastimosamente, a pesar de que le explicamos de la responsabilidad tan alta que tenían, entonces así como en el momento nos dijeron, vamos a regalar a los hijos, a los familiares, no las vamos a vender. Luego vi dos en un anticuario. El anticuarista no necesariamente, no voy a generalizarlo, es alguien que va a detenerse a decir es falsa o es original. Simplemente es un objeto más. Siguen circulando en el mercado. Siguen circulando y de hecho no las encontramos.
Obviamente nosotros tenemos el respaldo de registros fotográficos y de imágenes y todo, pero ya ahí sí no podemos hacer nada porque ya es un tema ético y moral, ¿verdad? De quienes las tienen y los caminos que van tomando, ¿verdad? A pesar de que les advertimos y sabíamos que eso podía ser y efectivamente sucedió. Muy importante esto, los primeros artistas que se empezaron a falsificar en este país, ya en los años 60, como decíamos, son Enrique Chanti, por supuesto, o sea, los clásicos, nuestros maestros clásicos, Tomás Povedano, Emil Spam y Fausto Pacheco. ¿Por qué? Por el gusto de la época. Y porque ya para los 60, ¿verdad? Ya eran personas que habían consolidado, en el caso de Enrique ya creo que había fallecido, ¿verdad? Tomás Podano no, pero bueno, ya habían hecho una labor, en su obra se había consolidado mucho, entonces ya eran comerciables, ya la gente los demandaba, digo, ya decía, quiero tener un Enrique Chanti, quiero tener esto, entonces ya había un mercado. Ahora bien, artistas que ya eran muy reconocidos, como pusimos acá, además de artistas europeos, como les decía, como paisajes, retratos, marinas y temas religiosos, ni qué decirles, ¿verdad? Que correspondían con el gusto de la época. Conforme pasan los años, la lista aumenta según su importancia y demanda en el mercado del arte. Indudablemente, si ustedes están empezando como artistas, había un chiste de un artista que decía, el día que a mí me reproduzcan puedo sentirme orgulloso, me falsifican, es quiere decir que ya logré, ¿verdad? Una familia ahí, ¿verdad? Entonces sucede eso, entonces decía que este artista, yo me voy a sentir muy orgulloso cuando sepa que me falsificaron, quiere decir que ya, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando que entonces, por mencionar algunos, bueno, luego de estos primeros maestros, se pasó ya a lo que empezamos a pensar, eran los maestros, digamos, modernos. Entonces hablamos de Teodorico Quirós, de Manuel de la Cruz González, de Margarita Bertó, Francisco Zúñiga y Francisco Amiguetti, ¿verdad? Como los que más empezaron a reproducir. Y en los últimos años, César Valverde, Rafa Fernández, Lola Fernández, Fernando Carballo, Leonel González, ¿verdad? Que no murió hace tanto, ¿verdad? Y la reproducción ha sido lastimosa, ¿verdad? Y Isidro Común y el mismo Guillermo Chino Porras, que lo tenemos aquí, que se encontró una reproducción suya en una marquetería, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Entonces, donde uno diría, bueno, cara, no creo que ya te hayas sentido chino orgulloso, ¿verdad? De ver que te habían hecho falso, ¿verdad? Pero porque ya tenías tu nombre, pero lo que quiero decirles es que, y no es nada raro que ahorita veamos, o si no existen, no nos han llegado, qué sé yo, Federico Serreros o cualquiera, ya, ¿verdad? Alicia, algunos de los autores también que fueron falsificados eran, digamos, por ejemplo, gente de la cultura que sonaba por ahí, digamos, Lisima Cochavarría, sí. que no pintaba, ¿verdad? Pero escribía y entonces hemos encontrado obra firmada por Lisima Cochavarría Sí. o las de Luis Ferrón, ¿verdad? Sí. Hay que avisar de que empezaron hace poco, tuve la mala suerte de que un muchacho que a veces le traen arte, yo también a veces reviso si me quieren ofrecer algo bueno o algo falso. Y me voy encontrando con una falsificación de pelo de acero. Claro, por supuesto, claro, el pelo, claro, sí. Ahora bien, yo sí creo, por ejemplo, y nos hemos enterado por gente que ha adquirido arte, que ya se están mandando a hacer falsificaciones por encargo y de hecho se están contratando incluso artistas extranjeros que están aquí. Sí, también las hacen, ¿verdad? Pero digo, por diferentes medios nos van llegando, digamos, de cuáles son y nosotros más o menos vamos identificando tipos de falsificadores, ¿verdad? Y en fin, va sofisticándose. Bueno, ¿cómo identificarlo? En el caso nuestro, siempre lo asociamos mucho también a tipos de bastidores, telas, pigmentos, barnices. ¿Por qué barnices? Bueno, porque casualmente, sobre todo cuando falsifican los clásicos, tienden a hacerles una pátina falsa.
Y ahora vamos a ver unos ejemplos, como Juan dice, para envejecerlos. Y ni qué decirles, por ejemplo, el arte sacro, ¿verdad? Entonces les ponen ahí unos barnices amarillos, pigmentados, ¿verdad? Y en el caso del papel, pues que Nana ahora les va a hacer énfasis con mucho más razón. ¿Sí? Ahora, las pátinas falsas en bastidores son muy frecuentes. Y bueno, igual como también María Enriqueta lo mencionó, el poner parches donde no era necesario. Yo recuerdo que una vez, no sé si algunos de ustedes conocieron a Alexia Dumani, ¿verdad? Ella, pues una vez que en paz descanse, sí, ella tenía una gran experiencia en arte contemporáneo, pero cuando tenía que hacer estudios o valoraciones digamos, de colecciones con los clásicos, me decía, ¿me apoyas? Porque ella no tenía la misma, digamos, experiencia. Y habían varias obras que yo vi de Emilio Spam, y eran como 6. Y desde que las vi, yo dije, ay, no, me lastima el ojo, tanta falsificación, ¿verdad? Me dice, Alicia, pero explícame. ¿Ah? Sí, claro, ya más o menos ya yo sabía quién, ¿verdad? Y igual era además de una familia, amigos de ella, y entonces le digo yo, esos spam no van, Alexia. Dice, pero ¿cómo lo logras? Pero bueno, te voy a enseñar un tip. Y nada más lo vamos a confirmar con este tip. Ve que están en la pared. Bájalos. Si cada una de esas que bajas está el nombre de la flor por detrás, la tela está un poco, digamos, pintada, tiene una pátina falsa, es que es falso. Pero estoy segura que cada una de esas piezas tiene por detrás un letrero que identifica las flores, cosa que nunca había hecho Mil Spam. Nunca lo hizo. Y conforme ella, entonces, empezó a bajar, mira, sí, y todas las 6 tenían, solo una no, pero tenía las mismas características por detrás y también del bastidor, también digamos, roto, y como que lo habían agarrado de tela, digo, de madera vieja y todo para simular que eran viejas. Entonces, cosas como esas nosotras las identificamos con los años con mucha facilidad. Así es que esos rótulos, ¿verdad? En este caso se lo puso como si era Aquiles Vigo quien escribía, que ponía Aquiles Vigo, los bosques de Bolonia, París, Francia. Eso nunca, en 1850 el resto, Aquiles Vigo lo había hecho. Y quienes hayamos tratado en Aquiles Vigo, que aunque hubiera sido francés, la obra que llegó de Vigo y la que él hizo en Costa Rica jamás lo hizo, ¿verdad? Bueno, bueno, todos esos puntos ya los vimos. En los estilos, bueno, por supuesto nosotros lo analizamos también, lo que es la resolución del espacio, la composición, por supuesto, los tipos de pinceladas, los planos, las calidades, técnicas pictóricas según etapa también, ¿verdad? Año o género, que, ¿verdad? Y ya María Enriqueta lo mencionó. Entonces decimos, no, esto jamás pudo haber hecho tal artista en tal época. O jamás en esa época hubiera usado ese tipo de tela. Sí debo decirles, porque vos dijiste lo del yute, sí hemos, como restauradores, sí hemos encontrado, por ejemplo, que en algún momento algunos artistas como Teodorico, por ejemplo, o el mismo Fausto, sí usaron, sí acudieron a, por ejemplo... No, Fausto sí. Sí, no, y Teodorico... Ah, Spam no, ok. Pero, por ejemplo, sí, algunos artistas de estos, y un poco como la onda también filosófica, ¿verdad? Recuperarlo, ¿verdad? El nacionalismo y la cosa, echaron mano, por ejemplo, de pintar y prepararon las telas, por ejemplo, sobre yute, o incluso sobre telas de, tal vez también había limitación de recursos en el país, como siempre, y en esos años, tal vez 30, 40, y reutilizaban, por ejemplo, telas de manta, de sacos de azúcar, sacos de café, ¿verdad? Y de granos. Y entonces hasta se ven los sellos de los sacos, ¿verdad? Y ellos hacían la base de preparación y con eso pintaban. Pero eso no significa que son falsas, sino que correspondió posiblemente
a los recursos o lo que... La guerra mundial. A las guerras. Bueno, y también aquí tuvimos una guerra del 48. También eso limitó, ¿verdad? Ujú. Sí, hacía que el azul del equipo no se retirara, ¿se acuerdan? sí, o se pusiera blanquecino, ¿verdad? Claro. Sí, es que todo eso, ¿verdad? Siempre también, eso que vos aportás, Alberto, es súper importante. Indudablemente va también con los eventos, ¿verdad? Históricos. También lo que está sucediendo con los materiales, lo que se produce, etc. Ujú. Tal vez en el último punto, de que la firma, bueno, quiero decir, hay obras originales que no tienen firma y hay obras, ¿cómo digo? Tal vez un pintor murió y quedó una obra sin firmar y alguien viene para venderla, le pone una firma. Entonces eso crea una controversia y una duda total, porque entonces decía, ay, pero no es la firma. Estás viendo las características de ejecución, tal vez corresponden con la obra, ¿verdad? Pero hemos tenido casos de que obras sin firmar les hacen una firma posterior, porque digamos, en algún momento cuando nosotros hacemos todos los análisis para verificar, en algunas pruebas que hacemos, por ejemplo, es la luz ultravioleta. Los pigmentos florecen diferente con la vejez. Entonces hay unos que si son más viejitos, la fluorescencia es tal vez más verdosa, más opaca, y los más nuevos florecen más oscuro. Entonces podemos identificar tal vez cuando una firma es posterior y se ve mucho la diferencia de la época de la firma al original. Entonces puede ser que estaba por ahí un original y querían venderlo, entonces le hicieron una firma falsa. Y también, hay obras completamente originales que no tienen firma, ¿verdad? Algunos pintores, y hay algunas obras que nosotros decimos, bueno, no necesita firma porque todas las otras características dicen tal vez que es un Kiko, pero no tiene firma. Hay unos autores que siempre firmaban, entonces es raro a veces que no firmaran, pero también se da el caso de que hay obras originales sin firma. Yo siempre he dicho que Fausto es culpable en parte de que se le haya falsificado tanto es por no poner fechas. Entonces uno no puede datar las diferentes etapas de él. Sí, lo que pasa es que Fausto también pintaba por necesidad y a veces pero debió hacía haberle por... puesto 48, 60, 50. Fatal. Sí, un indicador, pero también eso ha sido también usado por los falsificadores, que entonces dicen, bueno, Manuel de la Cruz, en tal época, 50, Cuba, Venezuela, entonces el falsificador por detrás también puede poner, Maracaibo, tal año. Entonces, sí, claro, Manuel estuvo ahí en esa época, claro que este dibujo es de él. Sí. No, y bueno, hablando de Manuel, nos ha pasado, por ejemplo, que en los procesos de restauración, yo recuerdo, estaba yo muy joven como restauradora y un historiador de arte que era muy importante quería vender una obra de Manuel de la Cruz para, pues, necesitar el dinero y Manuel se la había dado. Y resulta que yo empecé a tratar la obra y yo asumí que todo estaba muy bien en la obra. Cuando al día siguiente, y había que reenterrarla porque estaba muy dañada. Al día siguiente veo que no está la firma y casi me desmayo, ¿verdad? Y estaba tan joven, empezando ya las restauraciones, yo había tomado todas las previsiones. Y cuando veo, además, hay un parchón, ¿verdad?, de la firma, yo decía, el óleo jamás pudo haber reaccionado así. Pues resulta que entonces llamo al dueño de la obra, digo, mire, me pasó esto, necesito saber qué está pasando, es que esto no es normal. Y entonces él muy apenado llegó, ¿verdad? Y a verlo. En ese tiempo no había teléfono celular, ni había forma de mandarle la foto, ni nada, ¿verdad? Entonces llegó, me dice, Alicia, tengo que confesarle que es que yo necesitaba vender la obra. Le expliqué a Manuel y le pedí disculpas. Y él la firmó con lo primero que encontró y la firmó con Pilot. Claro. Desde entonces yo aprendí, son de las enseñanzas que uno como restaurador, como cualquier profesional en el campo, ¿verdad?, va teniendo experiencias terroríficas, porque casi me descompongo. Imagínense lo que era que se hubiera desaparecido una firma. Y claro, quedó así, claro, al ser un Pilot, un marcador comercial, el resto era óleo y estaba perfecto en el tratamiento. Y esas son cosas tremendas que también
Además, no es lo mismo. Los mismos, por ejemplo, coleccionistas muchas veces, tal vez, adquirieron una obra de X autor y no la había firmado cuando era el autor y se la llevan para que lo firme. Lo más tremendo, y los artistas también, ya que estamos advirtiéndole a los artistas que no hagan cosas, ¿verdad? A ver, el artista es igual que, como digo yo, cuando en la adolescencia uno escribe un poema de amor y que a los 20 años lo ves y dices, ay, qué ridículo, ¿verdad? Entonces los artistas están permanentemente cambiando emocional, intelectual, racionalmente. Entonces su firma y todo cambia. Entonces no solo altera las obras, sino que altera las firmas, ¿verdad? Eso es muy difícil. Entonces cuando hacemos eso, lo que no estamos, primero, si la obra es del artista, no necesita firma. Hay que desmitificar eso. Una obra en sí es ya el mejor sello de que ese es el artista, ¿verdad? La firma no necesariamente le agrega valor y menos si es extemporánea. Bueno, aquí tenemos dos casos, por ejemplo, como pueden ver, a la derecha está un teórico original y a la izquierda una obra que uno podría decir, es cierto que los artistas podían, digamos, pintar en lugares similares, porque el otro es de dudosa autenticidad y está firmada por supuestamente Pedro Ortiz, ahí se ven las firmas. Pero resulta que vean qué interesante, en la falsa, este mismo falsificador que me encantaba andar poniendo letrero a todo, ¿verdad? Puso Volcán Miravalles, 1940 y resto. Aquí tenemos el teórico Quirós, posiblemente es el mismo volcán o el mismo lugar, o tal vez no es ni siquiera un volcán, ¿verdad? Sino un pico. Y resulta que el mismo falsificador igual pudo haber puesto, nosotros cuando, por ejemplo, identificamos ese falsificador que es del siglo pasado, fácil de identificar ya para nosotros, a veces decimos, a ver, ¿cómo lo firmó? Si como Manuel de la Cruz, como teórico Quirós, como Tomás Bogán, o Pedro Ortiz, porque como claro, spam. o como spam. Pasado. Sí, porque entonces él posiblemente le pedían, mira, no tenés una pintura tal, entonces pintaba o había pintado algo y entonces lo firmaba de acuerdo. Esa es nuestra teoría, Pero a lo que le yo pedían. pienso que es interesante porque si uno ve la obra de la izquierda es una bella obra. Sí, ¿Por qué no exacto. le ponen su propio firma? Bueno, pero no lo hubiera vendido posiblemente al precio ni tenía la fama. Yo creo que ahí había un poco de morbo y placer por el engaño, indudablemente. Y en el fondo de todo hay un cierto talento también Sí, para eso, lograr la digamos, imitación tan... Sí, eso digamos nos ha dado a nosotras muchas pistas porque nosotros a este falsificador podemos identificarlo como un artista más. Como que yo diga, ay, bueno, Fausto usaba tal y tal pigmento y tales papeles. Y A este este lo sabe. sí, nosotros a él lo identificamos por el tipo de tela, por la base de preparación, ¿verdad, doña María Enriqueta? Es una cosa que se craquela, tiesa, entonces logra muchas cosas, pero otras ya nosotros decimos, bueno, es el falsificador porque lo identificamos completamente en los materiales que utilizaba, la pincelada, los trazos, la parte de atrás, que nosotros nos lanza muchísima información. A veces la gente dice, pero ¿por qué lo voltea de una vez? Y nosotros nos dicen más, aparte de atrás, claro que en la parte de Pero adelante, véalo, ¿ves? sí, en la parte de adelante nos está arrojando una parte estética y eso, pero en la parte de atrás nos dice un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, a él lo tenemos identificado como un artista más. Sí. Ah, eso es un fulano de tal, a ver cómo lo firmó, a quién se lo atribuyó. Incluso creo que hasta llegó a tener técnicas para craquelar, ¿verdad? Para generar que craqueladuras falsas o craqueladuras, punto. Y entonces, aquí tenemos otro ejemplo, dos piezas, el de la izquierda. Es que era buenillo, ¿verdad? Sí. O sea, aquí tenemos un Fausto Pacheco, ponemos así muy pro, dudosa autenticidad, ¿verdad? Y un Fausto, sí, original a la derecha. Incluso pueden ver la similitud de las firmas, pero por ejemplo, cuando uno se acerca, ve la diferencia entre las texturas, ¿verdad? Que el falsificador hacía y
indudablemente la pincelada y las calidades de Fausto Pacheco. Pero hay un empeño en ya, hay un trabajo más profundo. Claro, ¿Sí? claro. Imagínense que esa pieza no es de pequeño formato, es grande. Eso es una pieza que si fuera original y además en óleo, que Fausto cuesta más conseguir, sería un precio bastante más alto. Una de las cosas en las Tiene la luminosidad de teodorico, ¿no? Eso iba a decir. Sí, pero sí. Con ese La rosa otra es más terrosa, ¿verdad? y Más pero se así. canta con los verdes, Sí. porque Fausto hacía mucha Sí. cantidad de verdes. ¿Sí? Con alguna frecuencia nosotros decimos, pero ¿por qué se da cuenta? Cuando la gente me dice, decimos, es que tampoco, nosotros los restauradores pasamos tantas horas frente a una obra que además establecemos una relación de mucha empatía con los artistas. Es que ahí no está el autor. Cuando ya se nos o sea, cuando se nos agota para explicarle a alguien los recursos racionales, técnicos y formales, es que ahí no está la magia. Vean la magia de esa luz, no la logra cualquiera. O sea, ¿cómo le explicamos técnicamente? Vean la sensación, es una atmósfera, es una sensación que incluso emocionalmente te transmite dos cosas muy distintas. Entonces, cuando ya todos esos recursos, ahí no está Fausto. Ahí, eso es un falso, decimos. Sí. La teoría del aura de la obra. Sí. Después vean la firma, porque por ejemplo la firma es bastante. Te digo que esta pieza es una de las. Si usted se queda viendo nada más la firma, es muy parecida. Uh-huh. 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 Bueno, eso es muy importante, te das cuenta. No, y cada vez que nosotros hacemos una exposición así, vamos también agregando más cosas. Perfecto. A veces nosotros tratamos de tapar la firma y dejarlo de último. Hacer el análisis de todo porque la firma a veces puede engañar, de verdad. Hay unas firmas, que lo diga Chino, que vimos unos cuadros de él volteados para atrás y pensamos que era la firma de él. Él mismo, ¿verdad? Ese día que yo me encontré las dos piezas, yo los vi vueltos en un escaparate y me dije, mira, encontré los cuadros míos de hace 10 años. Entonces yo les di vuelta, yo reconocí mi letra, mi firma, y di vuelta a los cuadros y inmediatamente me di cuenta que eran falsos. Pero la letra era igual a la mía. Imagínate, claro. Sí, sí. Ok. Bueno, aquí tenemos un artista Un examen, ¿cuál es el falso? Sí, ¿verdad? No, creo que todavía no. Bueno, además no hay uno solo, pero digamos el que más logramos identificar por su estilo y sus pátinas y hasta por su talento, ¿sí? Bueno, esto es rajado de falso, o sea, ya, ¿verdad? Porque además Pedro Ortiz, pero sin embargo, Pedro Ortiz, que fue un pintor de origen nicaragüense que vino en los años 30, 40, eran buenísimos. Y las características pictóricas incomparables. Yo creo que imposible de falsificar en términos realmente de sus calidades pictóricas. Y no obstante, pero sí en los años, yo puedo decir, 80s y 90s, Pedro Ortiz era muy demandado en los coleccionistas de arte, digamos, de los clásicos. Entonces compraron con facilidad esos falsos. Laura, perdón, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Porque para ver si corremos un poquito. Sí, son Sí. las 3:50. Habíamos pedido el espacio para hasta las 4. Sí. ¿Nos regalan un chancecito más? Sí, Para ir un poquito tal vez vamos más rápido porque O Nana segunda tiene... parte. Sí, Yo creo no, que ya además, segunda parte. bueno, Nana va a hablar ahora también mucho de ellos, que es una de sus otras expertices, es sobre papel, que también es todavía un tema mucho más sensible. Bueno, estas son reproducción. Vean, por ejemplo, esta pieza, si le quitamos esto, ¿verdad? Podría ser un Teodorico Quirós. Es un Manuel de la Cruz González. Digamos dentro de... Y la pátina falsa y toda esa atmósfera es propia de ese falsificador. Este incluso, ¿verdad? Podría ser el mismo ese falsificador usando, vean las texturas que se ven acá, usando una tela de gangoche y aquí falsificó a Pedro Ortiz. Sí. Y
Ok, sí, imagínese, Pedro. Pedro, sí, Bueno, tal vez, Nana, si seguís vos con esta parte. Ay, ¿Ah? es que estas piezas ya, sí, digamos, ya que estamos en las nuevas falsificaciones, casi todo lo que estábamos viendo anteriormente correspondía, ¿verdad?, a las falsificaciones más antiguas, y ya aquí entramos a las nuevas falsificaciones con nuevas tecnologías. Esta pieza forma parte de un grupo de falsificaciones. Fuimos contratadas para hacer ¿cómo se llama la palabra? Un peritaje, exactamente, un peritaje a un grupo grande de obras, de las cuales, creo que había una, de las veintitantas, creo que había 23, una original. Pero ya, digamos, esta era una copia mandada a hacer a un pintor. Encontramos diferentes técnicas en las obras, por ejemplo, digamos, esta de Rafa Fernández, era una impresión digital grande. Eso quiere decir que tomaron una foto muy buena de un original de Rafa, lo mandaron a imprimir y hacen intervenciones de color encima para que parezca, digamos, más al original. En la de la izquierda son obras que se basan tal vez en esta es muy parecida a una serigrafía, y entonces se la dan a un pintor para que la pinten. Esta era completamente nueva y pintada. Con la ventaja, digamos, que en esta pudimos hacer un equipo de trabajo con Alma Fernández. La de César Valverde es completamente pintada, y al igual que esta. Esta no tiene... Perdón, a ver, esta es la original, de hecho aparece en pincel, ¿verdad? Pincel ha sido una fuente, ¿verdad? Para que hagan. Pero bueno, es que Pero es están imposible, ¿no? chiquititas, ¿no? No, pero aún así, imagínate que las proyectarán o lo que sea. Pero además, el hecho de que aparezcan en pincel también se vea, aparece en pincel y la gente no compara. O sea, por igual, si igual lo hiciéramos nosotros en Conarte y sacáramos nuestras bases de datos, dirían, no, mire, está en la base. A nosotros Sí, con nos lo han que ellos... falsificado, por ejemplo, han usado para falsificar nuestros informes de restauración, como si fueran de autenticidad, pero los han reproducido. Pero esa es la... Sí, en este caso, digamos, no contaban con que nosotros tenemos la información, ustedes, de dónde está la obra original. ¿Cómo? ¿Fulana la vendió? No, no la vendió, está en esa casa y esta es una copia, ¿verdad? Luego, estas sí ya son más fáciles, como les decía, porque son impresiones digitales. Aquí ya, entonces, es más fácil hacerlas muy rápido, porque toman una foto, la mandan a imprimir y después se le ponen intervenciones de color. Ok, ¿cómo identificamos nosotros los falsos? Muchísima observación. Los papeles, lo que antes tocó un poco el tema de doña María Enriqueta, tienen un proceso de oxidación con el tiempo. Depende de si han estado expuestos a la luz, si los materiales de montaje eran ácidos y transfirieron acidez al papel, pero un papel, digamos, ya de los 60s o un papel de los 50s ya va a tener un proceso de añejamiento que no se va a ver, digamos, ven ahí en la obra esta de La Niña y el Viento, el papel es excesivamente blanco, a la par de otro de casi la misma época, que ya se ve como un poquito, digamos, la pátina de la oxidación del tiempo. En esta, también lo que encontramos es que el papel es prácticamente el mismo papel, un papel muy, muy, muy parecido, nada más que sin el proceso de añejamiento y oxidación. En la de abajo, esta es un caso que, bueno, les quería presentar al final, entonces mejor lo voy a dejar ahorita. En este momento lo vemos al final porque trajimos la obra. Vamos a ver qué más no hemos nombrado de acá. Bueno, un poco lo que hablaba doña María Enriqueta, ¿verdad? Que las obras
se montan en materiales, eso de los marcos, ¿verdad? Que sea un marco muy suntuoso, porque era un Fausto Pacheco, que era un amiguete, entonces le ponía un marco muy elegante. En la parte de atrás nosotros podemos ver también cuando si se cambiaron los cartones o las cintas originales, las grapas, todas esas cosas en las marqueterías a veces los cambian y perdemos también información. Pero también es importantísimo a dónde se llevan las obras a enmarcar o a restaurar, ¿verdad? Porque es un lugar ideal para cambiarlas por... Sí, vieras que nosotros hemos tenido casos de gente que llegan, ¿verdad?, a llevar a su Fausto Pacheco a restaurar y era una fotocopia, una fotocopia y la gente la había llevado a marcar, le dieron eso sí, y no se dieron nunca cuenta hasta que se llegan, a nosotros se nos encienden las alarmas porque entramos dentro del círculo, ¿verdad?, que podemos ser nosotras, las falsificadoras en ese sentido, inmediatamente que identificamos algo, llamamos a las personas o ahí mismo de una vez le decimos, bueno, mejor abramos esto, porque perfectamente, el otro día, digamos, tuvimos un caso con una obra grande, una obra importante, bueno, $55,000 costaba esa obra y la llevaron para que nada más le cambiáramos como la María Luisa, el vidrio, y la obra era una reproducción digital perfecta, pero perfecta. De hecho, digamos, cuando a mí me la llevan, viene con el vidrio opaco, ¿verdad? Que es un elemento que siempre ponen para distraer el ojo, porque como tiene como una texturita, uno no puede ver perfectamente la impresión, y la llevaron, y luego sí, déjemela ahí, y ya después, ya cuando tuve tiempo, la agarré, la abrí, y encontrar que era una reproducción digital perfecta, pero perfecta. Y entonces, de Armando Morales. Armando Morales, nicaragüense. Y entonces esa pieza inmediatamente yo llamo al dueño y le digo lo que está pasando, pero la parte, él no quiso denunciar ni hacer nada porque también él podía haberse expuesto como de que dijeran, bueno, yo le di a usted un original, usted lo cambió en algún momento. Y entonces entramos todos en esa fila, ¿verdad? Porque él lo llevó a Conarte, nosotros también, bueno, si no fuera una confianza que tenemos muy grande con el cliente, ¿verdad? Pero él sí decidió no decir nada, ni denunciar ni nada, porque su nombre valía más que entrar en tela de duda que él había podido hacer también la falsificación. Entonces, como le digo, esas son las piezas que igual quedan en el mercado y entonces la dejan por ahí, uno se lo pasa al otro, al otro, al otro, y siguen figurando por años. Legal, ¿qué procede con el artista? Por ejemplo, si el artista descubre un par de obras o una pieza suya falsa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo le estaba diciendo sí, Parte 2. Que la parte 2 vamos a entrar en esa parte. En el caso mío, yo se las quité. Ajá. Uno de los falsificadores. Pero yo me di cuenta que lo que procedía era que yo tenía que ir a poner la denuncia, pero en ese interín, lógicamente, el falsificador se iba a llevar las piezas. Sí, es un tema complicadísimo. Vamos a planificar, digamos, otra conferencia ya con abogados y demás, porque de lo que yo he escuchado, supuestamente también para que ustedes la demanda proceda, tienen que encontrarlo en el momento de la ejecución de la falsificación. Entonces, antes de eso, usted no podría decir, usted falsificó esa obra. De hecho, nosotros tampoco podemos decir que una obra es falsa. Nosotros ponemos que es de dudosa autenticidad, pero yo no puedo al 100% decir esa obra es falsa dentro de los términos de la ley. En otro caso, me llamó un juez que me estaba vendiendo una pieza mía, un certificado, y él me preguntó, ¿es o no falsa? Yo dije, falsa. Y yo le dije, bueno, es falsa. Él dijo, bueno, yo no la compro. Entonces yo le dije, bueno, dígame el nombre de quién se la está vendiendo. Un juez. Y no me quiso decir. Pero ese juez compra cualquier cosa. Complicado. Esta obra de la izquierda es,
lo sacaron de un libro, un dibujo de Juan Manuel Sánchez, y vemos que en este caso es exactamente el mismo dibujo, nada más que firmado por Amiguetti. Exactamente el mismo, ¿verdad? Pero como era un tema que utilizaban los dos, entonces se vio muy fácil ponerle la firma de Amiguetti, y así, digamos, en ese libro es que era muy fácil porque se calcaban los dibujos y así figuran un montón de libros. Al revés, que de Manuel le ponen Juan Manuel o de Amiguetti le ponen Juan Manuel. Después entramos al tema, digamos, de los grabados, que aquí hay una controversia muy grande, porque hay reproducciones que son reproducciones digitales, que como hablamos, toman una foto o un grabado, hacen una impresión y la firman. Pero hay otras reproducciones que vienen directamente de las tablas del autor. Entonces, cuando usted las compara, puede ver que es el mismo dibujo, nada más que tal vez difiere en algunas áreas, digamos, tal vez si las matrices ya estaban un poco más golpeadas o desgastadas, pero se puede determinar que vienen de las mismas matrices. El problema, digamos, que ahí nosotros podemos detectar es que si se hiciera una reproducción y se pone que es una reproducción como posterior o con otros fines, pero el problema más grande es firmarla. Vean la firma, qué diferente que es a la firma de Amiguetti. Sí. El año y bueno, ve la carreta ya casi se está cayendo. Sí. Las impresiones post-mortem son un tema en Costa Rica en particular para Amiguetti, pero hemos visto Emilia, otros artistas que efectivamente tienen este doble régimen. Exacto. Está el régimen de falsificaciones digitales o mecánicas por otros medios, incluso fotocopias, o bien los tirajes post-mortem que hace una asociación. Y ahí hay una distinción importante que, bueno, ustedes tres expertas la conocen, que es que hay sucesiones como la asociación Zúñiga Laborde, que mantiene los derechos de autor de Zúñiga y puede reeditar las matrices de Zúñiga, pero jamás de la vida Ariel Zúñiga va a firmar por su padre, no va a hacer una firma falsa. Sin embargo, en otros casos, lamentablemente, de otros artistas, sus sucesiones no solo han autorizado, sino que han hecho tirajes post-mortem de las matrices, aumentando el número de tirajes originalmente previsto por el artista y ergo cometiendo fraude, esencialmente. Entonces, la distinción estaría realmente en el fondo en la firma, no en la reedición, porque un hijo o los hijos de un artista pueden reeditar la obra de su padre, no así firmarla y venderla. Ahí está el fraude. Es la intencionalidad, ¿verdad? El grabado, la copia impresa de la tabla que no tiene firma se considera reproducción. Tiene un valor. Por ejemplo, yo puedo conseguir los libros de Don Paco de antes del 70, son impresos en tipográfica con las tablas originales, y eso tiene un valor, pero no es el mismo valor que tiene la obra firmada, que cuando la obra está firmada por el artista es considerada un original, no una reproducción, por eso la diferencia. Los familiares, por ejemplo, Don Paco imprimía bajo demanda, no hacía una edición completa. Por ejemplo, la diferencia del color de papel puede ser que uno le imprimió 20 años antes de que imprimió la otra. Eso puede ser. Además de que el papel tabló antes se amarillaba y las últimas versiones de las que se fabricaban tenían mayor estabilidad al tiempo. Pero, por ejemplo, si un artista fallece y no ha terminado la edición, los herederos pueden terminar la edición. Lo que pasa es que tienen que indicar que es una impresión post-mortem. Y no podían firmar, podrían que poner sin firma por tal cosa. Sí, o reproducción directa de la tabla original, o sea, por ejemplo, Goya se consigue muy barato en el mercado porque Goya no firma. Si hubiera editado sus grabados de las antes de la guerra en vida, lo hubieran decapitado. Entonces, todas las ediciones de Goya son posteriores, hechas por la calcografía española. Entonces, por ejemplo, yo
es un Goya en $500. Sí. No Sí. lo tenía, no lo pude comprar. Pero fue una buena no oportunidad. es como encontrar una primera estado de un Rembrandt, que es fijo, lo imprimió Rembrandt, a encontrar una impresión de un último estado de un Rembrandt que puede ser impreso hace 50 años. ¿Por qué? Porque la tabla, la matriz está. Los que conforme se iba transformando Rembrandt ya era como una cancelación. Ya la matriz original no existía, existía otra matriz. Entonces, por ejemplo, la diferencia de valor puede estar ahí, pero no en... Entonces el grabado es un poco difícil. El problema es que se encuentra uno impresiones de las tablas originales de Paco con errores de ortografía. Por ejemplo, Amiguetti con GU en lugar de GH, o Amiguetti con Maye que estaba con una sola T en lugar de dos T's. O en el primero que enseñó María Enriqueta, no tenía la F de Francisco y tenía 3 I's al final, en lugar de. Entonces, De ahí también la importancia para los artistas que hacen, digamos, ahora serigrafías, de delimitar muy bien las ediciones, y ni se diga el gicle, ¿verdad? Esa es ya para otra. Pero sí, digamos, cuando se hace un tiraje, ver muy bien dónde se hace, si se delimita muy bien qué está comprando, qué está vendiendo usted. Perdón, usted iba a preguntar algo. Sí, bueno, nos han presentado muchos casos de falsificaciones de artistas reconocidos en el ámbito nacional. Yo me pregunto si han identificado falsificaciones de artistas inventados por el falsificador. Y les hago la pregunta porque, bueno, yo trabajé en el Museo Juan Santa María de la Juela y ahí tenemos un Jean-Paul Verlet. Sí, claro. Entonces, bueno, además de Jean-Paul Verlet, no sé si se han encontrado con algún artista de esos, y yo me imagino que estaríamos hablando del mismo falsificador, porque es un buen pintor. Y creativo, muy creativo. Ah, no, sí, por docenas. Por docenas. ¿Usted quiere contestar esa pregunta, doña Enriqueta? Bueno, es complicado y efectivamente hay muchos. Jean-Paul Verlet es uno de esos grandes. Entonces, cuando me empiezo a encontrar Jean-Paul Verlet, de pura casualidad, eso fue hace muchísimos años, yo buscaba y buscaba y no lo encontraba en ningún lado. Bueno, además en ese momento era más complicado buscar en línea, ¿verdad? Porque no había, era muy complicado. Pero de pura casualidad me encuentro una reproducción que hizo del siglo XIX en Limbo sobre una serie de paisajes que se reprodujeron en el libro de Costa Rica del siglo XIX, perdón, no Costa Rica del siglo XIX, sino de Fernández Guardia. Y en eso empiezo a ver la coincidencia entre los Verlet y eso. Entonces, esta persona lo que hacía era coger dibujos de estos que se habían hecho en el siglo XIX y entonces los trasladaba a la pintura casi exactos y les ponía Jean-Paul Verlet. Jean-Paul Verlet después, ya investigando, no existe, nunca existió, nunca hubo nadie que se pareciera. Y además, entonces hay hasta Jean-Paul Verlet en el Museo Juan Santa María, ¿verdad? Pero son hechos por esta misma falsificador del cual hablaban Nana o creemos, ¿verdad? Ese es uno, pero hay otros nombres también por ahí inventados, ¿verdad? De hecho, bueno, la historia del Jean-Paul Verlet en el Museo Juan Santa María es interesante porque esa pintura sigue exhibida. Sí. El museo se dio cuenta de que es una posible falsificación, pues nada más se le cambió la cédula de identificación. Pero esa obra, bueno, el Estado la compró, fueron $3,000 en el año 2000, y vino con un dictamen curatorial de Luis Ferrero en ese momento. Y es una historia como las que hemos escuchado acá. Una vendedora contando una historia que había ido a Francia, que el esposo le regaló una pieza, y finalmente pues el Estado finalmente la compra. Indagando un poco sobre Verlet, nos dimos cuenta que ese nombre empieza a aparecer más o menos como en la década de 1970, especialmente por medio de Norma Loaiza, que era la directora del suplemento Áncora, posiblemente desinformada por esta persona, y luego por el mismo Luis Ferrero, también posiblemente desinformado. Entonces, bueno, posiblemente
recordemos que no habían recursos como internet, por ejemplo, en ese año, o sea, Pienso que no. ¿verdad? Y investigar, como hoy podríamos investigar, como ese recurso ya es otra historia, ¿verdad? Podríamos comparar. Ujú. O había que tener muchas enciclopedias y libros de arte. Bueno, ¿quiénes son los falsificadores? Nos hemos dado cuenta ya, ¿verdad?, de que hay falsificadores muy buenos, como el falsificador. Este de abajo sí es una cosa, bueno, Es rematado de fatal. Esos amiguetes, son amiguetes. ¿no? Ve el tema, digamos, ahí de las... Vea, es una cosa terrible, digamos, cuando llegan a la galería y nos presentan eso para hacer bueno, es que de verdad, esto es como de lo más terrible que ha llegado. Entonces, Pero si ven, son los personajes tomados de, digamos, de los grabados. De los grabados, ¿verdad? Sí, o sea, sí, en la imaginería. Sí, pero eso Sí, en recreaciones, sí. Sí, y esta, por lo menos digamos que son basadas en algunas imágenes de Amiguetti. Otros, como los que usted presentó, son simplemente que habían acuarelas por ahí y le pusieron Margarita Bertón. O son obras antiguas, ¿verdad? Y nada más les ponen, pero así son cantidades de casos los que nos llegan. Es que no es uno ni dos, ¿verdad? Son muchísimos casos que nos llegan siempre. Bueno, algunos consejos. Las firmas, sellos, certificados no son respaldo de nada, pues también pueden ser falsificados. Bueno, falsificaron el certificado de llamar Enriqueta. A nosotros también nos han falsificado los informes. Como le digo, la gente piensa que como ya pasó por Conarte, piensan que son originales. Entonces han tomado también el documento de restauración para decir, vea, ya lo vieron, ¿verdad? Incluso aquí en uno de los consejos pusimos, ya lo vio María Enriqueta, Alicia, Nana o Alma. Esa es una de verdad que les van a vender y dicen, no, pero si eso ya lo vio doña María Enriqueta, ya lo vio fulana, y ya. Entonces la gente a veces de nada más con eso ya creen, bueno, ya lo vieron, perfecto. Entonces, digamos, no podemos fiarnos tampoco de los sellos, como le decía, son datos que confunden a la gente. Lo que usted nos decía, digamos, de que perteneció a tal colección, hay un precio especial de grupo, en esos grupos, ¿verdad? Que meten un rollo de obras y tal vez hay 2, 3 cosas originales y otro montón de falsas, y para eso son buenísimos a los doctores que llegan de puerta en puerta a ofrecerles, ¿verdad? En los consultorios usted ve montones de reproducciones. Esta obra pertenecía a tal colección, la heredó de un pariente artista, estaba en una casa vieja, bueno, todos los cuentos que pueden decir. Después, como les repito, digamos, enmarcar siempre en lugares de confianza, al igual que la restauración. La estoy vendiendo porque la recibí en pago de una deuda. Ese es, pero de los más típicos. No, es que me lo dieron para pagarme una deuda que tenían. A los abogados Ajá. les pagan mucho con obra falsa. Esto es un compendio de firmas falsas. Serra Pablo Heredia. Heredia 1893. Y eso es todo el mismo. Yo les quiero Ve, ahí está el de Luis Ferrón. No, Dios, está el mismo. Hay algo sobre esto de Paulo Serra, que yo en el cuarto a la par del café hay una obra que dice Pablo Serra. Y yo siempre he dicho, como yo siempre digo que ojalá mi nombre era María González, para que todo el mundo podría decir mi nombre y no Jody Steiger. Yo digo, seguramente eso es una broma histórica, porque en una de las cuando estaba conservando y limpiando esto, encontró por debajo de 2 capas de restauraciones esto que dijo Pablo Serra, no Paulo Serra. Entonces yo digo, él firmó diciendo, no, aquí está Costa Rica. A lo mejor no es una broma histórica, sino que podría haber sido una especie de falsificación o que mandó otra persona a firmar. En el teatro tiene que ir a verlo. Cuando entran en el cuarto a la par es la obra que es directamente enfrente. Y ¿Cuál dice cuarto? Pablo. ¿El de la derecha?
¿Mm? El cuarto, el de la derecha. No, entra el café. ¿Sí? Y cuando el café está muy ocupado, abre el otro cuarto. Ese cuartito. Es allá, entra y allá está directo. Porque en un momento estaba toda esta pared Sí. cubierta con madera. Cuando lo sacamos, empezamos a hacer un trabajo grande de restauración y quitaron hasta que dejaron huellas de cada capa. Pero allá descubrimos esto de la firma. No, pero eso sí lo tenemos identificado, que él podía firmar de las dos formas. En el caso de esto, Jody, es estos colochos y estas cosas y y es- esto sí, lo que y no Heredia. corresponde. Sí, Sí, Heredia. Heredia. Pero eso que vos decís, sí, él a veces alternaba. Ahí decía Sí, Pablo. sí. Bueno, entonces Pero mi sí, Sí, broma no, pero muy histórica bien, es pero muy cierto. bien. No, o sea, claro, ellos lo adoptan al medio. Ujú. Es como Emil, Span. A veces se Ajá. hacía llamar Emilio, a veces Emil. Siempre ponía Span. Pero te digo, tal vez en el medio era más fácil. Sí. Vicky, ¿qué se hizo? Yo quería compartirles nada más una anécdota notable en este tema. de Ajá. los falsos. Cuando yo entré como curadora de arte hace 1000 años aquí, en los años 80, Ujú. yo había sido curadora de arte del Museo de Arte Costarricense desde el 80 hasta el 84, más o menos. Y después fui subdirectora y directora y miembro junta y tal. Tenía, bueno, ¿se acuerda? Ujú. Con Alicia trabajábamos mucho. Hasta quisimos hacer un fondo, un repositorio de radiografías de las obras de los artistas más copiados, como Fausto. Ujú. Y cuando entré, había una exposición montada aquí. Entré como curadora del edificio, no estaba todavía la fundación, era el departamento de museos. Y Eduardo Faider era el director. Y me acuerdo de haberle dicho a Eduardo, nunca he visto una colectiva de spam como esta. Eran de todos los falsificadores reunidos, ¿verdad? Eran todas las obras firmadas por spam, pero uno era de periquito y uno reconocía Claro. quién ¿Quién estaba era detrás de Periquito? cada ¿Quién era cuadro. exactamente? Ujú. Es impresionante y parte de la tarea que debería de venir de este tipo de reflexión sería hacer ese repositorio, poder aunar esfuerzos para que las obras sean revisadas, sobre todo los autores más copiados. La universidad ha estado haciendo investigaciones importantes sobre obras, como lo que acaban de hacer en el teatro y lo que hicieron con nuestros Faustos también, para tener esas radiografías y esos estudios con, ¿verdad?, equipamiento ultra tecnológico para poder identificar también esas otras cosas que no se ven a simple vista y que podrían servirnos de base eventualmente para legitimar o no una obra. Claro. Sí, de alguna manera nosotros hemos ido, todas las obras que llegan, hacemos un registro estricto de las firmas y tenemos un montón de fotos que ya no nos caben, que de alguna manera íbamos haciendo una base de datos igual que doña María Enriqueta, ¿verdad? Tal vez no a la parte científica porque no podemos, ¿verdad? Pero sí por lo menos un registro de los materiales, los informes. Bueno, ya para cerrar quería... Sí, don Alberto. Nada más una dato Ajá. técnico. El de la derecha es impreso con colores puros, con diferencia del barén y la cuchara, por esos grises. En el de la izquierda, los colores están mezclados con blanco para poder copiar el efecto del gris de la... Sí, señor. Ese es un caso que bueno que lo menciona así. Que quería contarles que ya trasciende de las fronteras de Costa Rica. Ya digamos, este tipo de obra se vende por subasta en Estados Unidos y descubrieron que aquí había gente que pagaba buen dinero por este tipo de obra. Entonces, bueno, pueden ser subastas o galerías que venden este tipo de obra. Entonces, sacan una y de repente aparecieron un montón, ¿verdad? Y entonces, ay, qué raro, antes casi no había, no sé, La niña y el viento, conflicto entre niño y gato, y empiezan a ver que se vende una, otra. Entonces, cuando usted se mete en internet y ve esto y ve una buena oportunidad para comprarla, pues un cliente lo compró, a simple vista, en fotografías y en una publicación, tal vez usted puede ver que es una obra original. Ya todo eso que está diciendo Alberto y todo eso lo vimos ya con la obra aquí, cuando la obra ya llega a Costa Rica y la traen para ver el estado de conservación,
Entonces yo empiezo a ver esas alteraciones que está anotando. Pero digamos, entramos, este caso fue interesantísimo. Bueno, aquí un poco lo que usted está diciendo con el microscopio, ¿verdad? El color gris hecho con blanco, mientras que el negro, ve la diferencia, ¿verdad? Pero aquí, digamos, lo más difícil de determinar fue que en algún momento no podíamos saber a ciencia cierta si era una reproducción digital perfectamente hecha o si venía de las placas, con un diferente orden de impresión, porque el papel es el mismo, nada más que un poquito más nuevo, pero también a la hora, si eres una impresión digital, como usted lo decía, se logra captar hasta la textura del mismo papel, ¿verdad? Y son impresiones digitales que antes uno decía, ay, bueno, se puede ver, no sé, la separación, la impresión de puntos y se pueden identificar. En estas impresiones digitales ya no. Ahí con el microscopio usted lo ve y vea cómo se ve. Aquí, pudimos encontrar, digamos, algunos detalles que empezaron a saltarnos. Bueno, en este caso sí, la firma y el año, ven la diferencia, y bueno, el papel se veía más blanco. Como decía Alberto, digamos, también hay unos papeles de Don Paco que se han conservado más blancos, si no tienen esta pátina, también si no han sido expuestos a la luz o han estado guardados en alguna carpeta, podemos encontrar papeles muy blancos. Hay unas acuarelas que él hizo también que están muy bien conservadas, digamos, los pigmentos y el color del papel. En este, digamos, ya al ponerlo a la par, fue una coincidencia que teníamos exactamente una de las piezas original, entonces pudimos ponerlos a la par, tomar todas las fotografías y ver así punto a punto. Eso nos ayudó muchísimo porque teníamos las dos piezas. Entonces, procedimos a hacer todo un estudio para que nuestro cliente hiciera un reclamo a Estados Unidos y que ellos aceptaran por qué se estaba devolviendo la pieza y devolvieran el dinero, ¿verdad? Porque entonces ellos había que fundamentar muy bien porque estábamos diciendo que la obra no correspondía. Entonces hay un problema más serio del que yo pensaba con Don Paco, porque el primer problema era que algunas personas que tenían las planchas, ya muerto él, las habían hecho, tal vez, y es más, ni siquiera coincide el número de digamos, en algunos casos él hacía X cantidad de copias y después ponen otra, ¿verdad? Porque no saben. Entonces esas son post-mortem, que ya se había cumplido la serie y hicieron otras. Y además ahora estas otras. Digital. Ajá. Pero es muy difícil de determinar también, como le digo, si son cromosilografías o si son impresiones digitales. Confunde muchísimo. Nosotros hicimos, bueno, un montón de cosas para determinarlo y vean cómo se ve. Sí, porque el papel es muy parecido y ahí lo que está el papel es el mismo. Arriba ese microscopio lo que se ve es la fibra del papel. Entonces, está más saturado, digamos, por eso, digamos, ¿verdad? Porque la otra se hacía con cuchara y todo, no se lograban ver algunos poros que no quedan completamente saturados, como el otro que es de la impresión. O vean, por ejemplo, ese es el ojo de uno y otro. Sí, lo trajimos, por si quieren verlo. Trajimos un original. Aquí no sé, igual si quieren acercarse. Sí. Algo que salta a la vista es el borde. Es el borde. El borde fue una también de las cosas que nos llamó mucho la atención. Bueno, aquí les puedo pasar igual. Hay un original y hay una copia. Entonces, para que puedan ver las diferencias.
En el original, sin embargo, hay unas partes que el borde también puede ser parejo. Nada más que en la copia, el borde sí era completamente definido, ¿verdad? Pero en la copia. Si quiere, esta es la copia. Pero bueno, vean que también, digamos, esto yo lo hice en una impresora ahí porque empezamos a hacer pruebas para ver cómo era que lo hacían y los colores, y si podíamos alterar los colores para el estudio. Y vean que la calidad, digamos, y esto no es una máquina, super máquina como las de Estados Unidos, pero vean la calidad que se logra. Esta es, sí, una de las partes que nos empezó a llamar la atención, porque en la mayoría de los que hemos visto, pero no es un constante. También pueden haber algunos que se ve como esto. A veces sea tan simple, ¿verdad? Como la presión de la impresión. Las primeras copias pueden que estén perfectas, después eso les ponía en el piso, contra la pared, se le caía, se podía... Sí, exacto, y bueno, más con más facilidad, claro. Pero, y más con la obra de un Paco, que digamos, por ejemplo, conflicto entre niño y gato lo hemos encontrado con la cabeza negra, con la cabeza un poco más grisácea y otros tonos. No, pero sí. Sí, pero hay alteraciones en los tonos, digamos, y todos son originales de él. Yo lo que me fijo cuando me intentan traer algo falso es como cuántos defectos tiene y si esos defectos vienen de un autor o de una máquina. Igual que los ojos. Pero ahí en la imagen anterior es horrible. Son cosas así. Está impresa la cabeza con Karen y el cuerpo con cuchara. Voy a hacer eso con la misma tabla. Después, digamos, hemos encontrado en él una de estas firmada al revés que decía conflicto entre gato y niño. Y entre niño y gato, pero sí era un original. Y pero es que pueden ser las originales y es que originales y que lo que la persona que se equivocaba. No, pero nada más que sí correspondía a la firma de él, incluso digamos, también estaba firmado al revés, porque tal vez pues estaba muy fresco, lo vio mal por detrás, no sé por qué por detrás decía conflicto entre niño y gato. Pero bueno, entonces también esto era para lanzar ese problema, ¿verdad? Que ya no es solo un problema de acá, sino que ya es un mercado, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo tiene acceso a las subastas, a comprar fuera, ¿verdad? A veces cuando Le uno voy ve a contar atrás, una cosa, una de señora alegría que uno de vende muebles y traía cosas mucho de China y no sé qué, en un momento dado, y ella traía cuadros y cosas, en un momento dado de China le mandan 2 César Valverde pintados de regalo. Y ella dice, ¿por qué me manda esto? ¿Y de dónde apareció? Dice, no, es que nosotros los hacemos aquí y se los estamos mandando de regalo. Yo fui en China a una aldea que se llama Mona Lisa Village, así le dicen en inglés, que tienen escuelas completas de reproducción y uno puede llegar con lo que quiera, del tamaño que quiera, o sea, la Mona Lisa sí, no, pero yo la quiero así, y ahí está el chinillo, dele que dele, y yo me quedé con... Pero ahí no hay fraude porque usted sabe lo que está comprando. Ah, no, por supuesto, pero es impresionante. Sí. el que tenga una mala intención. Esta señora ya las tuvo que romper porque si ella la vendía, ella era la que estaba cometiendo el fraude, pues sabía que no era un César. Bueno, pues nosotros a nuestros clientes siempre tenemos la galería abierta para que antes de hacer una compra nos consulten. Sí, digamos, la gente es muy dada a mandar fotografías, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que podemos con una foto, pero siempre hay que verla, ¿verdad? Siempre hay que abrirla, aunque estemos a veces 100% seguros de ver una pieza, siempre hay que abrirla. Y ver el papel y todo, siempre hay que quitarla del marco, el vidrio, revisar el papel, ¿verdad? Aunque esté uno muy, muy seguro. Otra cosa es que quienes certifican, lo que decía doña María Enriqueta, tenemos certificaciones de abogados. Y entonces la gente dice, no, pero si esta certificación la hizo un abogado, nosotros nos ganamos de verdad enemigos.
Y a veces da miedo porque llega gente así, ¿verdad? A decirnos, tal vez con el cliente, que van a vender una obra, la obra es falsa, nos ponen un compromiso porque vienen con un certificado de fulano, mengano, y nosotros no volvemos a ver el certificado, sino que es primero qué nos dice la obra, ¿verdad? Ya los documentos que ponen aparte, ahorita digamos con las impresiones digitales, una cosa muy dada es, no sé, un caso que nos llegó de Wilfrido Lam. Entonces, agarran un periódico viejo y entonces en Photoshop yo puedo hacer que en una foto que está Wilfredo Lam a la par de una pintura, ahí pongo la pintura que estoy vendiendo y dicen, ay, vean, esa pintura estaba, en esa foto estaba, es de Wilfredo Lam y viene con los documentos de dónde salió de Cuba, y ese dibujo se ha vendido aquí como 4 veces. Anda para allá, para acá, para allá. Entonces, de lo que nosotros siempre les decimos es desconfiar de todo mejor, ¿verdad? Y verificar el taller de nosotros, doña Enriqueta, siempre estamos accesibles. En Costa Rica es un poquito más fácil saber si uno compra una obra. Pero mira, a veces, por ejemplo, Fabio Herrera me llama a mí un día y me dice, acabo de adquirir un Sulaiso. Yo digo, pero ¿dónde? Yo no tengo ninguna galería. Me dijo, sí, y yo le digo, mándame la foto para ver, era falsa. ¿Cómo se te ocurre que yo he hecho eso? Ve, ya entró a la lista de los falsificados. Bueno, muchas gracias. Entonces, Perdón, ella iba a preguntar. Perdón. El Museo de Arte Costarricense tiene la lista de las personas que son autorizadas para emitir un certificado de autenticidad. Sí, ajá. El Museo de Arte Costarricense tiene una lista por decreto que autoriza a ciertas personas con cualquier bachiller en historia del arte para hacer recomendaciones de adquisición para el Estado. No son expertos. Es cierto que algunas de las personas que están en esa lista son expertos, pero no todas las personas que están en esa lista son personas que pueden emitir jamás de la vida un certificado de autenticidad. Lo digo a mí, no soy historia del arte costarricense. Porque si estamos en ser historiador del arte, no hay, ser historiador del arte no hace un experto. Y entonces ellos no tienen una diferenciación, quién emite un certificado y quién puede, quién no. Costa Rica no hay reglamentación para la emisión de certificados de autenticidad, pero básicamente uno sabe que hay 3 expertos, con arte, María Enriqueta y yo. Eso es todo, no hay otras personas porque no hay nadie que tenga expertise en eso. Y aún podría, por ejemplo, una persona muy especializada, que se Laura, que es especialista en Manuel de la Cruz, eventualmente emitir Manuel de la Cruz, ¿verdad? O quien se especializa en ciertos artistas. Pero el tema es que no hay, aparte de la lista del Museo de Arte Costarricense, que lo que hace es autorizar gente para que recomiende obras, para que las adquiera el Estado, pero además de eso es un decreto y ni siquiera el decreto además dice que cualquier persona o bachiller en historia del arte de una universidad local o bien alguien con suficiente experiencia. Y ahora, perdón, el mismo artista que quiera dar un certificado a la persona que debe hacer, es lo ideal. Debe ser, ¿no? Lo ideal es Tiene que ser que se dé un certificado. Digamos, yo soy artista en formación. Ya cuando yo llegué a ser artista de las obras, como la firma no es algo muy confiable, entonces uno tiene que aprender a hacer esos certificados. Claro. Es parte de lo que usted está vendiendo y además la numeración y su registro, ¿verdad? Porque si lo falsifican aquí y allá, usted es la única que tiene el registro de las obras y el número. Eso se sabe ahora, antes los artistas hacían eso. Todavía no lo hacen. Yo tengo una lista de 3 personas que sé que pueden traer falsificaciones al país. Si usted es el artista, sí, claro. Como que, ¿qué características? Creo que es lo que está preguntando. Y pone la imagen de la pieza, ojalá su firma y todas las características. Hay que hacer un taller, hay que hacer un taller. Y además sesión 3, saque su foto con la imagen, lo que siempre digo.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que ahí lo vamos a dejar porque ya nos hemos extendido un montón. Muchísimas gracias y un aplauso acá para... Les agradecemos muchísimo a todos los que han participado hoy, los que vinieron. Les invitamos nuevamente a que sigan en las redes nuestras de ICOM Costa Rica, pues las otras actividades que vamos a llevar a cabo en lo que resta del año, ¿verdad? E invitarles también que en esas redes van a poder ver, aquí no lo trajimos, no lo tenemos disponible en este momento, pero hay un formulario que tenemos abierto actualmente para recopilar sus perspectivas sobre los museos en nuestro país, que es parte de nuestro trabajo actual en el ICOM Costa Rica. Así que si desean, ingresen a las redes de ICOM Costa Rica y busquen el formulario. Aparte de eso, muchísimas gracias a los museos del Banco Central por el espacio y a todos ustedes por la atención. Y a las especialistas por compartir su conocimiento. Gracias. ¿Puedo verlo? Ustedes 4 cerca del... Mi amor, no sé. Preguntarle. Vean los colores y vean quién era allá. ¿Quién era? Claro. Gracias. Perfecto. Es que yo no vi una bolsa. Cuando Laura no tengo una bolsa. Cuando Laura una cosa aquí, pero que No, es que eso es lo del ajá, yo metí algo aquí que pero eso no es. No, eso es lo de aquí. Estaba por ahí. Gracias. Lo que está alrededor y decir no, siempre no. Yo voy Aquí está la bolsa. La gente no quiere aceptar que tiene una porquería colgando ahí porque me lo regaló. Yo soy alumna de Flor. Entonces ella trae. Ay, cuando vienen, de verdad, yo todavía no me conversamos. Estamos en eso. Sí, en una de la cátedra de Miguel íbamos a dar una preparación. No, yo sé, pero que nos den esas charlas ustedes a los historiadores, a los alumnos de ellos. De derecho de autor, buenísimo. Ok, con permiso. Sí, sin duda. Nada más les voy a pedir que acerquen el rostro de cómo para tomarles una foto. Cuando quieran llegar a cantar. Ay, Dios. Pónganse por aquí nada más las Doña María Enriqueta. Lau. Sí, se lo dijo que lo llevaran. ¿En cuál museo está? Yo no sé qué ahorita. Soy consultora para un montón de caravanas. Yo no sé qué se hizo la bolsa. Ya la tengo, tenía la bolsa. Estoy con micro. Ah, bueno, ¿se la diste? No. Está ahí. ¿Quién es que iba a presentar micro? Es nueva, ya voy, nada más para tomar una foto. Espérese para